Hola, 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 ¿me escuchan? Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. No, hombre. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Bien, bien. Cuéntame entonces. Pues sería para ver si nos puedes explicar pues sí, como paso a paso, eh, los conceptos que se tienen en cuenta para resolver el taller. El anfitrión inhabilitó compartir pantalla. ¿Lo puede habilitar, por favor? Ya, creo que ya. Listo. Este es el taller que les compartí, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces, esencialmente ustedes tuvieron que haber leído el ejercicio uno, ¿no es cierto? Entonces, esencialmente les dicen que es un ciclo ranking de vapor, donde entonces les dan algunas condiciones. Les dicen, a ver si lo
bueno, ustedes lo tienen allí, ¿cierto? Dice que entra la caldera a 6 megapascales, que entra la turbina a 450 grados centígrados. El proceso de la caldera, pues es a presión constante, entonces pues tenemos la presión tanto a la entrada como a la salida. Adicionalmente nos dan la eficiencia térmica en la turbina, no nos dan la eficiencia térmica en la bomba, la eficiencia isentrópica, entonces estamos suponiendo que es una perdón, una bomba isentrópica o ideal. ¿Listo? Adicionalmente nos dicen la presión en el condensador y que de ese condensador sale como líquido subenfriado con un nivel de subenfriamiento de 6,3 grados. Sí, eso lo tienen claro, ¿no? Como las indicaciones del ejercicio. Ay, que es un flujo másico de 20 kilogramos por segundo. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, inicialmente, me permiten un momento, voy a abrir el ejercicio para tenerlo acá. Y acá. Listo. Bueno, entonces, como se procede o la forma de proceder que, que hicimos, fue empezar a definir o a calcular las propiedades en cada uno de los estados. ¿Sí? Es importante hacer una relación entre lo que es el diagrama del proceso y a qué punto corresponde en cada uno, en este diagrama TS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el punto 1 siempre va a ser la entrada a la bomba, entonces lo fijamos acá, que es un líquido subenfriado, luego eso se comprime, entonces sale como un líquido comprimido, el cual ingresa a la caldera. En la caldera se empieza entonces a calentar a presión constante hasta que llega a un estado de vapor sobrecalentado, que es el punto 3, y luego pasa por la turbina, donde él empieza a condensarse, ¿sí? Hasta llegar al punto 4. Si tienen alguna duda de eso, pues me interrumpen y me dicen, ¿sí? Lo explicamos. ¿Eso lo tienen claro? Sí, profe. Listo. Entonces, como íbamos, entonces tenemos las condiciones del punto 1. Entonces, el punto 1 va a ser la misma presión que la salida del condensador y adicionalmente nos dicen que tiene 6,3 grados de subenfriamiento. Entonces, lo que ustedes van a hacer es buscar en la tabla del libro, me permiten acá también abro el libro de termodinámica. Entonces, ¿qué datos tienen? Ah, pues es un líquido que está subenfriado. Entonces nos vamos a las tablas del libro y usamos la tabla de presión. Entonces está a 50 kilopascales, ¿cierto? Estamos sobresaliendo. Entonces, si tiene 6,3 grados de subenfriamiento, lo que está diciendo es que a esa presión la temperatura es la temperatura de saturación menos los 6,3 grados. Pueden ver acá que es 81,3, ¿cierto? Sí. O sea que 81,3 menos 6,3, eso les da 75 grados, que es lo que tenemos acá, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Cogemos el 81,3, le restamos el 6,3 y eso nos da la temperatura del estado 1. Como tenemos la temperatura del estado 1, entonces pues decimos pues es un líquido que no se puede comprimir, entonces su entalpía es aproximadamente la entalpía del líquido a esa temperatura que acabamos de calcular. Entonces, lo voy a poner acá y esto lo mando acá. Nos queda mal. ¿Listo? Entonces buscamos en la tabla a 75 grados centígrados. ¿Sí? Teníamos eso, a 75 grados centígrados. Entonces en la tabla 75 grados centígrados, entonces le demos los valores de entalpía y de volumen específico. ¿Sí? Entonces tenemos entalpía
y el volumen específico, que es lo que estamos colocando acá. La entalpía del líquido saturado y la del volumen específico. ¿Sí? Nota que como es un líquido, entonces deben coger los BF y los HF. ¿Sí? Entonces 384.44 y ese es 0.01037, que es lo que tenemos acá. Ah, 75.02, perdón. Como tenemos la temperatura, lo miremos en la tabla de temperatura. ¿Listo? Entonces corresponde a HF 314.03 y 0.01026. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Listo, sí. Bueno, del estado 2, ¿qué tenemos? Bueno, del estado 2 sí nos están dando las condiciones. ¿Sí? También voy a colocar el taller acá. Nos están diciendo, la temperatura es de 450 grados centígrados a la entrada de la turbina. ¿Sí? Y la caldera opera a 6.000 kilopascales o 6 megapascales. Bueno, entonces tenemos todas las condiciones a la salida de la caldera o a la entrada de la turbina, que es lo mismo. Entonces, como tenemos a 450 grados centígrados y 6 megapascales, entonces al tener esos dos puntos, pues vamos y buscamos en la tabla de vapor sobrecalentado, que es la tabla que vamos a encontrar acá, vapor sobrecalentado. Entonces, acá pues simplemente buscamos los 6 megapascales y los 450 grados centígrados. Entonces, de aquí vamos a obtener las entalpías, las entropías o los volúmenes específicos. En este caso, pues solo vamos a necesitar la entalpía y la entropía, ¿sí? Que son los que consignamos entonces en esto de acá. ¿Sí? Bueno, como ya tenemos esos valores, entonces nos dice que la turbina tiene una eficiencia. ¿De cuánto es esa eficiencia? Esa eficiencia es del 94%. Entonces, para calcular la eficiencia necesitamos una fórmula que nos define la eficiencia. Que en últimas, la eficiencia va a ser, pues, el trabajo que produce, si fuera isentrópico, sobre el trabajo que produce realmente. O, perdón, el trabajo que produce realmente sobre el trabajo isentrópico. Esta es una formulita que dice que el trabajo, me permiten acá un momento, 1, 2, 3. Vamos a ver. Esto es lo que leímos de la tabla y estos son los valores de la entropía. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hasta el momento solo estamos leyendo de la tabla. Por eso me lo salto, porque ahorita vamos a hacer los cálculos del estado 2. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hola, ¿me escuchan? Profe, no hay No, pregunta. hasta ahí no. ¿Cómo? No hay pregunta. Listo. Bueno, el estado 4, ahorita sí vamos al estado 2 que tiene un poquito de cálculo. El trabajo isentrópico en una bomba se define como el volumen específico a la entrada por el cambio en la presión. Entonces, el volumen específico a la entrada, pues va a ser el volumen específico que tenemos en el estado 1. Y eso lo multiplicamos por el cambio en la presión. Fíjense que nos dice que está saliendo del condensador a 50 kilopascales y entra a 6 megapascales. O sea que por eso el trabajo en la bomba tiene que ser el volumen específico de la entrada, o sea, B1 por el delta de P. 6 megapascales, pues son 6.000 kilopascales, menos la entrada, que son los 50 kilopascales. Y eso nos dice entonces que el trabajo en la bomba es de 6.105 kilojulios por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como tenemos el trabajo, al hacer el balance de energía, pues, ¿qué dice el balance de energía? Que lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué le entra a una bomba? Pues la energía de flujo, el trabajo, y va a salir otra determinada energía, que es lo que se expresa acá. Entonces, la entalpía que lleva el primer flujo más el trabajo es igual a la entalpía en 2. O sea que como tenemos la entalpía en 1, que la calculamos, que la miramos en la tabla 314.03, más el trabajo, que es justamente el trabajo que calculamos con B delta de T.
y eso nos da 320.3. Ya tenemos eso, ya hablamos del estado 3, que solo fue leer en la tabla, y del estado 4 que tenemos. Ahorita sí tenemos la turbina. Primero, como nos dan una eficiencia, entonces la eficiencia no es isentrópica. Perdón, la operación de la turbina no es isentrópica. Entonces, ¿cómo se calcula? Con la formulita que les decía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es suponer que la operación de la turbina es isentrópica. Entonces, si la operación de la turbina es isentrópica, entonces la entropía que tiene en este punto antes de entrar a la turbina es igual a la entropía que tiene a la salida. Es decir, se conserva la entropía. No, se conserva, no, se mantiene constante. ¿Sí? O sea que S3 es igual a S4. Entonces, como S3 es igual a S4, entonces ya de S3 teníamos la entropía. Ah, bueno, entonces como tenemos la salida de la turbina, que son 50 kilopascales, ¿sí? Que es la misma del condensador, entonces tenemos el estado a la salida de eso. Entonces sería 50 kilopascales y una entropía de 6.7219 kilojulios por kilogramo. Eso lo miramos en la tabla, ¿sí? Entonces vamos a ver si lo podemos, no sé si alcance, de pronto si no la pantalla. Tenemos dos condiciones. Bueno, entonces, primero miramos en qué estado está eso. Si miramos la tabla de presiones a 50 kilopascales, será acá un poquito, y miramos la entropía que tiene, ¿está muy pequeño? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí se alcanzó a ver. Listo. Entonces, buscamos. La presión es 50 kilopascales, nada que hacer. Entonces, este valor de entropía lo buscamos. Está entre la entropía del líquido y la entropía del vapor, ¿cierto? Porque 6.72 está entre 1.09 y entre 7.59. Entonces es una mezcla líquido-vapor. ¿Cómo se calcula eso? Con esta fórmula de acá. Y entonces nos dice que la calidad del vapor es la entropía menos la entropía del líquido dividido el cambio en la entropía del líquido a vapor. Entonces, la entropía ¿quién es? 6.7219, que es el que tenemos acá. La entropía del líquido, que es SF, que es el que leemos acá, 1.0912. Y lo dividimos entre SFG, que es 6.5019. Eso nos da una calidad. ¿De acuerdo? Bueno, como ya tenemos la calidad, calculamos la entalpía para el proceso isentrópico. La entalpía para el proceso isentrópico usamos esta fórmula, que dice que es la entalpía del líquido saturado más la calidad por el cambio de la entalpía en la vaporización. Bueno, ¿quién es HF? Lo miramos de acá de la tabla, 340.54. Lo multiplicamos por la calidad que habíamos calculado, le sumamos la calidad que habíamos calculado acá atrás y lo multiplicamos por el HFG, que es 2304.7. Y eso nos da la entalpía para el proceso isentrópico. Entonces, ya con eso podemos mirar cuál sería el trabajo si el proceso fuera isentrópico. ¿Cuál es ese trabajo? Pues hacemos otro balance de energía. El trabajo sale de la turbina, sale este flujo de acá. O sea que el flujo 3, la entalpía de 3, tiene que ser igual a la entalpía de 4 más el trabajo que da la turbina. Y eso es justamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Sino que se pasó a restar. La entalpía de 4 tiene que ser igual. La entalpía de 4, la de la salida, más el trabajo que produce, tiene que ser igual a la entalpía que entra. Y hacemos esa restica. Entonces, H3 la tenemos porque ya la habíamos calculado al estado 3, que es 3302.9. Bueno, lo tenemos acá. Y le restamos la entalpía que calculamos para el proceso isentrópico. Y eso nos da 966.47. Bueno, entonces ahorita ya usamos la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Que la eficiencia isentrópica o diabática del proceso tiene que ser igual al trabajo real que entregaría la turbina sobre el trabajo como si el proceso fuera isentrópico.
nos están diciendo en el ejercicio que la eficiencia isentrópica de la turbina es del 94%. Entonces, usando esa misma formulita, entonces nos da que el trabajo de la turbina tiene que ser 0,94 por el trabajo isentrópico que hayamos. Y eso nos da el trabajo real de la turbina. Como ya tenemos el trabajo real de la turbina, pues volvemos a hacer un balance de energía, que es que lo que entra es igual a lo que sale. Es decir, la entalpía que entra tiene que ser igual a la entalpía real más la entalpía a la salida de la turbina. Despejamos y con eso podemos hallar la entalpía del flujo 4 real. ¿Listo? Ahí ya hemos avanzado un poquito. ¿Alguna pregunta? No, profe. Pues está muy complicado. ¿No? Más o menos. La pregunta sería como, ¿debemos ir hallando todos esos datos para después calcular lo que nos preguntan puntualmente? Exactamente. Hay que calcular todos los estados. Listo, profe. ¿Listo? Entonces fíjense que ya en últimas, ya tenemos todo. Ya tenemos H1, H2, H3, H4. En últimas, lo que nos va a importar son las entalpías. Ahorita sí, si podemos ver otra vez el dibujito, ¿cuál es el calor adicionado a la caldera? Pues, no, todo es un balance, entra y sale. Miren que, vean este flujo como una energía. Y el calor a la entrada es otra energía. Y eso va a ser una energía a la salida. Entonces, ¿qué podemos decir del balance de energía en una caldera? A que la energía que lleva este flujo 2 más el calor que se añade, pues va a ser a la energía que lleva el flujo 3. Eso debe ser muy claro. O sea, la energía, la suma de las energías a la entrada tiene que ser igual a la energía a la salida. Entonces, por eso les voy a decir que H2 más QI es igual a H3. ¿Qué es lo que tenemos acá? Ah, QI más H2 es igual a H3, sino que aquí la despejé de una vez. Pero como ya tenemos todos los estados, ya tenemos el calor a la entrada de la caldera. ¿Sí? Ya, lo mismo va a suceder. Ah, ¿qué retiro del condensador? Ah, pues en el condensador, ¿qué energías entran? Ah, pues entra la energía 4. ¿Y quiénes salen? Ah, la energía 1 más el calor retirado. Ah, entonces el calor retirado, ¿quién debería ser? Pues debe ser la energía que lleva 4 menos la energía que se lleva 1. Y esa debe ser la fórmula que les estoy mostrando acá. Y con eso tenemos los calores. Ah, entonces ahorita sí podemos calcular. Como todas estas energías están en base másica por kilogramo, entonces, ¿cuánto adiciono de calor? Ah, pues lo que había calculado de lo que entra de calor, lo multiplico por el flujo másico, que son 20 kilogramos por segundo, que es un dato que nos da el ejercicio. Que se los escribí en el diagrama, pero acá también está. ¿Sí? Bueno, la adición de calor, bueno, la tenemos. La potencia necesaria para operar las bombas. Ah, pues tiene que ser el flujo másico por el trabajo en la bomba, que fue lo que calculamos por acá arriba. ¿Y cuánto era el trabajo en la bomba? Que hemos dicho que era 6.105 kilojulios por kilogramo. Y ya tenemos la respuesta de este también, la potencia. La potencia neta producida en el ciclo. Ah, pues la potencia neta producida en el ciclo, pues tiene que ser ¿quién? Ah, bueno, lo que produce la turbina menos la energía que gasté operando la bomba. Aquí lo hice en términos de específicas y lo multipliqué por 20, pero también ustedes hubieran podido coger 59.656 y le restan el 122.1. Perdón, este es el calor añadido, perdón. WI, la potencia neta. Ah, no, no se calculó. ¿Listo? Pero entonces tiene que ser la, el trabajo en la turbina, que es el que tenemos por acá arriba, ¿cierto? Ya lo habíamos calculado, 908.5 y el trabajo que se gasta la bomba, que es 6.105. Y eso lo multiplicamos por el flujo máximo. Y la eficiencia térmica del ciclo, pues es el trabajo neto que puedo producir en el ciclo sobre lo que le añadí de calor. ¿Cuál es el trabajo neto que produzco en el ciclo? Ah, pues lo que entró a la turbina
menos lo que salió. Y eso lo divido entre el calor total añadido. Y eso nos da la eficiencia térmica de 30.25%. ¿Preguntas hasta allí? Por mi parte no. Entonces, por eso traté de como de explicarles de escribirles cada pedacito de lo que se hacía. Bueno, ya vamos al punto 2. Entonces, dicen que el punto 2 entonces es un ciclo Brighton y dan unas condiciones. Sino que es un ejercicio muy especial porque no me dan las condiciones a la entrada de la turbina, sino que dan una condición a la salida de la turbina. Entonces, esencialmente, ¿qué están diciendo? Que este es el compresor, C de compresor, T de turbina y CC de cámara de combustión. Entonces dicen que el compresor entra aire a 100 kilopascales a una temperatura de 40 grados centígrados y un flujo volumétrico de 700 metros cúbicos por minuto. Dan la eficiencia del compresor, que es del 85%, dan la eficiencia de la turbina del 88% y dan la condición de temperatura a la salida. ¿Sí? Este es el esquema en un diagrama TS de un ciclo Brighton, donde lo más importante que tienen que ver acá, cada punto representa pues una parte de esto, ¿sí? El punto 1, la alimentación, el punto 2, la salida del compresor, luego la salida de la cámara de combustión, luego la salida de la turbina. Lo importante acá es que si les preguntan algo o tienen que explicarlo, es que de 2 a 3 es un proceso a presión constante. Y si yo cerrara este ciclo acá, el paso de 4 a 1 se da también a presión constante. ¿No? Entonces, aquí lo que vamos a manejar es aire, pero en esencia es igual a lo que hicimos arriba. ¿Cómo empezamos? Pues comenzamos calculando las propiedades en los puntos. Entonces, hay algo que se llama la relación de presión, que es la presión a la salida del compresor dividido la presión a la entrada del compresor. Pues se están diciendo que son 2 megapascales, que es igual a 2000 kilopascales. Y eso lo divido entre la entrada, que son 100 kilopascales. Entonces, para tener presente que la relación de presión es 20. Bueno, empezamos con el estado 1, a 40 grados centígrados. Siempre que manejemos aire y este tipo de cosas, vamos a usar la temperatura absoluta. Entonces, la temperatura en 1, pues es 40 más 273, que está en grados centígrados, entonces la estoy convirtiendo a Kelvin. ¿Listo? Entonces, aquí cambiamos de tabla. Y aquí vamos a buscar la tabla de gas ideal para el aire. ¿Qué parece? Es esta tabla de acá. Si quieren, anotan el número de la tabla, que es la tabla A17. Entonces, como tenemos esa temperatura, 313, buscamos esa temperatura acá. Pero si ustedes ven, resulta que de 310 pasa a 315. No tenemos 313. Entonces, lo que tenemos que hacer es un proceso de interpolación. Se hace con una formulita. La interpolación para esa temperatura siempre va a ser el valor inicial, o sea, queremos calcular la entalpía, entonces vamos a interpolar entre 310 y 315. Entonces, va a ser el primer valor, 310.24, más la diferencia entre ellos dos, 315.27 menos 310.24, dividido 315 menos 310 por 313 menos 310. Me imagino que ustedes vieron interpolación y la saben hacer. En últimas, es hacer la ecuación de una línea recta para poder hallar el valor en el punto que necesitamos. Bueno, después de hacer ese proceso, nos da que la entalpía en el punto 1 o en el estado 1 son 313.26. También hacemos un proceso de interpolación para calcular algo que se llama la presión relativa, que es una forma de calcular los cambios para procesos isentrópicos cuando los calores específicos son variables, que es lo que indica el ejercicio. Entonces también interpolamos entre estos dos valores para 313 Kelvin para obtener una presión relativa de unos 60-84. ¿De acuerdo? Como esta es bastante importante porque esta es la que se cumple para procesos isentrópicos. Empezamos, entonces necesitamos calcular
las entalpías como si el proceso fuera isentrópico para poder calcular luego las reales. Entonces, para un proceso isentrópico siempre se cumple esto, que la presión relativa en el estado 2 sobre la presión relativa en el estado 1 es igual a la presión en el estado 2 sobre la presión en el estado 1. Y acá podemos despejar la presión relativa en el estado 2, que sería la presión relativa en el estado 1 por P2 sobre P1. Recuerden que habíamos dicho que P2 sobre P1 era la relación de presión, que eso es 20. Entonces, eso nos da 32.17. Como ya tenemos la presión relativa en el estado 2, lo que hacemos es irnos a la tabla y buscar este 32.17. Bueno, este 32.17 debería corresponder a una temperatura. Entonces este 32.17 está entre esta y esta. Bueno, entonces como tenemos esto, interpolamos entre estos dos valores y evaluamos en 32.17 para obtener la temperatura en ese punto. Luego de interpolar entre este 7, 27, 30, nos da que la temperatura 2, como si el proceso fuera isentrópico, sería 720.9. Con ese mismo valor que tenemos de presión relativa 32.17, ahora buscamos cuál es la entalpía como si el proceso fuera isentrópico. Entonces usamos la misma formulita que habíamos usado de interpolación y nos da que ese valor es de 735.77. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo tenemos por fórmulas. No, ¿Sí? una pregunta. En la parte de esta, la fórmula de presión relativa 2, ¿es presión relativa 1 por qué? ¿RP qué significa? RP, relación de presión, que era lo que les decía acá, que es P2 sobre P1. Aquí pues, miren, PR2, la despejo, pues paso a multiplicar el PR1. O sea que sería PR2 es PR1 por P2 sobre P1. ¿Listo? Ok, Y no que P2 sobre P1 es la relación de presión. ¿Listo? listo. Bueno, ahorita tomamos la eficiencia isentrópica para una bomba. En este caso sería un compresor. Entonces, esa fórmula, ojo que para un compresor es diferente que para una turbina. Dice que el trabajo, como si el proceso fuera isentrópico sobre el trabajo del proceso real. Esa es la eficiencia. Pues entonces, ¿quién es el trabajo para el proceso isentrópico? Miremos cómo calcularemos el trabajo que necesita el compresor. Mire que al compresor le entra una energía, pero hay que añadirle un trabajo para que salga a otra determinada presión. O sea que quiero decir que H1 más el W de la bomba tiene que ser igual a H2. O la energía que entra en 1 más la energía que entra por trabajo tiene que ser igual a la energía que sale en el flujo 2. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces el trabajo tiene que ser H2 menos H1. Entonces, y el trabajo isentrópico sería la entalpía como si el proceso fuera isentrópico sobre la entalpía real menos la entalpía 1. Luego de tener eso, pues despejamos la entalpía en 2, esta sería la entalpía real. O sea que ya tenemos la entalpía en 1 y la entalpía en 2. Ahora nos faltaría calcular la entalpía en 3 y la entalpía en 4. Entonces viene el cuento, porque es que no tenemos datos del 3. Entonces pasemos de una vez al 4. Del 4 sí tenemos todo, porque para un gas ideal, la entalpía y sus propiedades, por ejemplo, las propiedades específicas como la entalpía, presión relativa, energía interna, volumen relativo o entropía, dependen solo de la temperatura. Entonces, como nos están diciendo, el ejercicio está diciendo que sale a 650 grados centígrados. Eso es lo que dice el ejercicio, que está saliendo y sale de la turbina a 650 grados centígrados. Como sale a 650 grados centígrados, lo pasamos a Kelvin y eso lo podemos buscar en la tabla. Buscamos en la tabla 923 Kelvin. Eso está entre este valor y este valor de acá. ¿Sí? Entre estos dos. Como está entre esos dos, interpolamos para hallar la entalpía en 4. Y eso nos da 906
58.76, luego de hacer el proceso de interpolación. Bueno, ya tenemos el estado 4. Entonces, ahora nos falta calcular el estado en 3. No hay forma de calcularlo directamente, porque es que para el estado 3 que le están dando, no le están dando absolutamente nada. Solo dicen la temperatura a la salida y están dando una eficiencia de la turbina. Entonces, lo que toca hacer es un proceso iterativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más o menos lo que dice acá? Ah, no se conoce la temperatura en la turbina, entonces no se conoce la temperatura 3. Entonces, lo que se hace es que se asume, se propone ese valor. Entonces, usamos todas las fórmulas que habíamos usado, porque las del compresor aplican a la turbina, y luego comparamos a ver si nos coincide con la eficiencia. Entonces, ¿cómo empezamos? Ah, bueno, suponemos primero que la temperatura en 3, que no la sabemos, esto es supuesto, es 1000. Ah, como tenemos 1000, leemos de la tabla, buscamos acá en 1000. Ah, para 1000 su entalpía es 1046.04 y su presión relativa es de 114. Como tenemos la presión relativa, acuérdese que PR3 sobre PR4 es lo mismo que P3 sobre P4. También se cumple P2 sobre P1 es igual a PR2 sobre PR1. Siempre se van a cumplir porque las relaciones de presiones es constante, tanto a la entrada del compresor, como en el compresor, como en la turbina. Entonces, si despejamos de acá, la presión relativa en 4, pues va a ser PR3 sobre la relación de presión. Como ya habíamos calculado o visto en la tabla que es 114, pues acuérdense que la relación de presión es 20, entonces nos da un 5.7. Con este 5.7, buscamos en la tabla cuál es la entalpía que corresponde a 5.7. Entonces buscamos acá, entonces 5.3, 5.32, o sea que está entre estos dos valores. Y lo que hacemos es interpolar. Luego de interpolar, nos da que la entalpía, como si el proceso fuera isentrópico, corresponde a 450.07. ¿De acuerdo? Entonces ahorita usamos la fórmula de eficiencia isentrópica para la turbina, que es H3 menos H4 sobre H3 menos el H4 como si el proceso fuera isentrópico. Entonces, no olvidar que H4 ya lo teníamos calculado por acá arriba, ese es fijo porque nos da la condición de temperatura a la salida, que es el flujo 4. Y este fue el H3 que supusimos, tenemos el H4 y el H4S que calculamos. Eso nos da una eficiencia de 14.65. Pero si recuerdan el ejercicio, la eficiencia isentrópica de la turbina es del 88%. O sea que nada que ver ese supuesto que hicimos. Ah, como nada que ver ese supuesto, asumimos otra temperatura. Ahora pasamos a 1500 Kelvin. Primero asumimos 1000, luego asumimos 1500. Volvemos a hacer los mismos cálculos. Ah, a 1500 Kelvin, que está por acá, su entalpía corresponde a 1635.97, una presión relativa de 601.9, y con eso calculamos la presión relativa en 4, que sería la presión relativa en 3 dividido la relación de presión, que es 20, y eso da 30.10. Ahora buscamos a qué valor corresponde 30.10. Ah, eso está entre estos dos valores, ¿cierto? Entonces, eso nos da que eso corresponde a una entalpía de 722.13. Bueno, entonces de nuevo, tenemos H3, H4S, que es la formulita que tenemos acá, H3, H4, H3, H4S, reemplazamos. Entonces, con esa temperatura 3, hallamos el H3 a 1635.97, menos el H4, que les recuerdo que lo habíamos calculado desde antes, no de 58.76, y eso lo dividimos entre H3 menos el H4 del proceso isentrópico, y eso da 74.11. Bueno, entonces eso quiere decir que vamos por una buena dirección. Que si tomamos 1000, entonces nos da una eficiencia de 14.65. Si tomamos 1500, nos da 74.11. ¿Pero a cuánto queremos llegar? A 88. Eso nos diría que debemos subir más la temperatura. Pero eso se llama un proceso de ensayo y error. Entonces, para la nueva temperatura, vamos a asumir 2000 Kelvin. A ver qué pasa con el proceso.
De nuevo, a 2000 Kelvin, buscamos en la tabla a 2000 Kelvin y nos dice que tiene una entalpía de 2252.1 y una presión relativa de 2068. Luego dividimos, obtenemos la presión relativa en 4. Eso nos da una entalpía en 4 veces luego de buscar este 103.4. Eso debe aparecer por acá. ¿Sí? Está entre este valor y este valor. O sea que la entalpía en ese caso nos da 1018.27 luego de interpolar y calculamos la eficiencia. Esa eficiencia da 1.0482. Acá se hace la anotación de que ese valor no es posible, o sea, porque no puedes tener una eficiencia mayor a 1.04, a 1, porque es la eficiencia del 100%. Lo más que puedo tener de algo es su 100%. Entonces, aunque eso no es correcto termodinámicamente, numéricamente sí lo es. Profe, ¿Sí? pero Una cosa es que no sea posible, pero numéricamente es, y nos va a servir, porque con eso, está volado, ya nos da 1, que esto correspondería al 104.82%, ¿cierto? Sino que aquí los coloqué en porcentaje y aquí lo coloqué en 1. Pero aquí si quieren escriban 104.82. Bueno, entonces aquí nos pasamos. Entonces, ¿qué nos dice esto? A que si con 1500 es 74.11 y con 2000 es 1.0482, el que necesitamos, que es 88, pues debe estar entre estos dos valores de temperatura.